días, mis amados hermanos y amigos, y a todas donde alcancen estas ondas televisivas, desde Las Cruces hasta Anthony, Canutillo, por ahí el área central, San Lampar y todo el Valle Bajo. Les damos la bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Somos los pastores del Centro Cristiano Vida Nueva, mi amada esposa y un servidor, José Ángel Hernández y Virginia Hernández. De manera que aquí estamos para seguir con el testimonio que empezamos la semana pasada y dar continuación y terminar con el favor de Dios por el día de hoy. Pero estamos aquí y no olvide que puede hacer su llamado para oraciones, cualquier necesidad, al teléfono 532-8518 de su canal cristiano. De manera que le pedimos que venga y que nos esté sintonizando y haga llamadas. Cualquiera sea su necesidad, el Señor la conoce. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestras necesidades antes de que abramos nuestra boca. De manera que aquí estamos en esta hermosa mañana, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi mamá esposa quiere saludarlos también. Pues sí, nada más un saludo muy cariñoso, que Dios me los bendiga a todos y gracias por sintonizar este canal tan hermoso y tan lleno, que nos llena de paz, y Dios los bendiga. Y vamos a continuar nuestro testimonio. La semana pasada mi esposo estuvo hablando sobre lo que pasó en el primer día que fuimos a oír el testimonio de esta hermana. Entonces él va a seguir lo que pasó cuando salimos de allí. Pues bien, ese día que llegamos, que volvimos otra vez, salimos y fuimos a la casa. En el camino íbamos, como le iba diciendo, a mi señora le dije, mire, fíjese bien el camino donde vamos a caminar para cuando usted no venga, o para cuando yo no pueda venir, usted venga y nuestras hijas. Y ella pues no me dijo nada, pero se quedó sorprendida y yo también me quedé callado. No dijimos nada porque yo nunca le dije a ella de las experiencias que había tenido, sino que ella me notó que hubo un cambio radical en mi vida. De manera que después de que sucedió eso, que habíamos platicado la semana pasada, de haber estado en el servicio, haber escuchado y verme admirado y verme hecho pensar, parece que de una manera diferente al Señor. De manera que esa semana, toda la semana, anduve yo serio, anduve muy calmado, con una paz muy profunda, pero también pensando qué era lo que me había sucedido. No podía entender porque nadie me había hablado de esas cosas, de las cosas sobrenaturales de Dios. Yo conocía, como dijo Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero de manera que ese día yo pude entender más ciertamente lo que pasaba. Y pues fuimos a la casa y anduvimos ahí estando ahí toda la semana, y mi señora les puede decir lo demás que pasó durante esa semana. Pues sí, así como dice mi esposo, llegamos a la casa, él muy serio, muy pensativo, y pues me sorprendió que me dijera por dónde nos volviéramos a venir cuando volviéramos otra vez. Entonces me sorprendió porque él me había hecho que le firmara un papel donde ya no íbamos a volver, que era la primera y la última vez que íbamos a asistir a un lugar de esos. Dije, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora ese cambio? Y todos esos días estuvo muy pensativo, pero nunca nos dijo, ni a mis hijas ni a mí, nunca nos dijo las experiencias que había tenido, solo que yo vi un cambio. Y el siguiente viernes, él ya no se quedó con sus amigos como solía hacerlo, solamente llegó temprano y muy pensativo. El sábado estuvimos muy bien, muy contento, y el domingo me levanté temprano para alistarme para irme de costumbre a la iglesia, ¿verdad?, con las niñas, y me dice él, no vamos a ir a la iglesia. No, porque vamos a ir allá donde fuimos la vez pasada. Pues a mí me dio, que yo, gloria a Dios, pues, y él nos quedamos sorprendidas, pero fuimos en la tarde otra vez a ese lugar, y allí fue donde el Señor terminó
pues no con la obra, ¿verdad? Pero el testimonio más tremendo. Él ya lo había tocado poderosamente con dos dos visiones muy tremendas y muy poderosas, muy hermosas del Señor, pero esta vez fue más tremendo. Ahí mi esposo va a contarles. La palabra del Señor nos dice aquí, en Primera de Samuel 8:10, cuando David iba a ungir a Saúl por rey, porque el pueblo de Israel le había pedido rey, y mandó el Señor a Samuel a ungir a Saúl. ¿Y qué dice aquí en 1 Samuel 10:6? La palabra se dice de esta manera: en el nombre del precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. De manera que aquí vemos que David, de Samuel, había ungido a Saúl, lo había ungido por rey, y le dijo que lo mandó a buscar 3 hombres, y le dijo que en el camino se iba a encontrar, y llevaban ellos holocausto para hacer sacrificio. De manera que él aquí se juntó con ellos, y cuando va David, cuando es ungido Samuel, dice la palabra que cuando él volteó la espalda a Samuel, Saúl, dice que se convirtió en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. Yo no entendía estas cosas, pero solamente mi Padre Dios lo entiende. Llegamos nosotros ese día al servicio local, y entonces fue cuando empezamos. Ya llegamos un poquito más tarde, nos tocó como a la mitad del lugar donde estábamos el domingo antepasado, que habíamos estado en primera línea, porque ahí nos quería el Señor. Tenía un propósito para nosotros y no sabíamos. Pero grande fue mi sorpresa que cuando llegamos, yo parecía que ya era un cristiano de muchos años. Empecé a alabar y a adorar a Dios y a aplaudir y a cantar también y cantaba con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Y cuando se terminó la alabanza, pues estaba lleno de gozo. Y entonces cuando dijo el predicador, dijo el salmista, dijo: ahora sí, levanten todas sus manos, porque vamos a entrar en adoración y vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios, porque dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y levanten todas sus manos porque vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios. Y entonces levantamos nuestras manos. Yo ya las levantaba como si ya tuviera mucho tiempo ahí, años ya, pues con una libertad y con una facilidad, con una naturalidad que ni se me notaba. De manera que el gozo sí lo tenía yo allí. Pero cuando vino la alabanza, se terminó la alabanza, levanté mi mano y empezó ese aire otra vez a moverse. Pero nomás se movía sobre mis manos, sobre mi alrededor, y se movía ese aire, y así ya estuvo moviendo. Pues resulta que se terminó toda la alabanza, la oración, y la adoración, y yo estaba lleno de gozo, de contentamiento. Y cuando vino la predicación, me parece que toda fue para mí, como si me estuvieran apuntando a mí nomás, y como si yo fuera el único que estuviera ahí. Decía la predicación: mira, en el amor del Señor, yo no sé qué hagas, yo no sé quién hagas, yo no sé qué seas, ni qué estás haciendo, pero ya quítate esas borracheras, ya quítate esas loqueras, ya quítate todo ese mal hábito. Mira cómo peleas con tus amigos, mira cómo pleiteas con los que te rodean, mira cómo discutes con tu señora por esa culpa, mira cómo regañas a tus hijas. Dice un día de estos, o tú vas a amanecer por ahí en un accidente, golpeado o quizá muerto, o vas a golpear a alguien y vas a matar a alguien. Ya en el amor del Señor, ya volteate por favor a buscar las cosas de Dios y quítate de esas locuras. Entonces yo pensé para dentro de mí que mi señora les estaba diciendo a ellos, que le había dicho quién era yo. Dije: yo, esta mujer, ¿por qué fui y les platico que yo hacía todas esas cosas? Y entonces ya volteaba y yo nomás y la veía ella, pero no, ella muy seria. Ella no me decía nada.
Y entonces así se quedó. Cuando se terminó toda la predicación, toda fue para mí. Pero lo bueno es que uno es muy, muy lindo y muy dócil. Todavía dicen, ya se terminó, al final dice, yo no sé cuál sea tu necesidad este día, yo no sé cuál sea tu petición, yo no sé qué sea lo que tú pides, pero el Señor sí la conoce. Y voy a pedir que pasen al altar. No voy a pedir por una razón especial. Voy a pedir por cualquiera que sea tu necesidad. Y empezó a pasar mucha gente. Y yo dije, yo me quedé ahí sentado muy a gusto, muy cómodo. Dije, ¿yo a qué paso? Yo hace 15 días que me confesé y participé de la hostia. Y me dije, yo no tengo nada de qué pedirle al Señor. Y en eso me acomodo para sentarme bien. Y siento como que la silla se hundió así para abajo y de repente como con un resorte. Me paró derechito. Y luego me paró y me quedé asombrado. Dije, ay, ¿qué pasó aquí? Y agarré a mi niña, la que llevaba de la mano, y me fui caminando por rumbo al altar. Y una cosa muy importante, déjame, le voy a decir una cosa. Si tú eres un incrédulo, usted es una incrédula, rete a mi Padre Dios. Rételo porque a él le gustan los retos, pero le gusta que cumplamos, porque Él cumple. Sus promesas son siempre sí, amén, y Él nunca miente. No es hijo de hombre, ni hombre para que mienta o se arrepienta. Por cuanto Él dice, se ha hecho, y cuando dice que no se haga, no se hace. De manera que pasé yo al frente y iba pensando dentro de mí, dicen que aquí ponen manos a veces sobre uno, y cae a veces uno como gallina descabellada. Dije yo, si tú, Dios, tienes poder y tú puedes cambiarme y quieres cambiarme, hazlo tú, que no sea el hombre, que no me toque el hombre, que no sea nadie, sino tú solamente. Y me paré en un lado, un pilar ahí grande, atrás del pilar, y para enfrente me puse unos 10, 15 o 20 pies más o menos los más retirados de las últimas personas, y volteé para atrás, no había nadie. Que nadie me toque, que nadie o venga y llore por mí, que solamente seas tú, Señor, que lo hagas. Y entonces dijo el predicador, así levanten sus manos y empiecen las peticiones a pedirle. Y levantaron todas sus manos y yo también levanté mis manos y dije, ¿yo qué le puedo pedir al Señor si yo no tengo, pues yo no tengo necesidad de nada y yo tengo todo, entre comillas? Y pues yo soy un buen hombre, me porto bien, no hago nada malo a nadie. Y de repente que empecé a cerrar mis ojos y levanté mis brazos y empecé a pedirle perdón primeramente al Señor. Le pedí perdón, le dije, Señor, perdóname por todas mis faltas que yo he hecho, por todos mis pecados, por mis borracheras, por todas mis locuras, por mis pleitos con mi esposa, por mis pleitos, por tratar a veces mal a mis hijas cuando no estaba en orden. Y perdónanos por todos nuestros pleitos, mi Señor y yo. Y cuando iba a decir perdona a mis padres y a mis hermanos, ese vientecito ahí estuvo siempre vibrando junto a mi alrededor. Y empezó a envolverme otra vez ese viento. Pero de repente ahí se estuvo, no se movía fuerte entre las manos. Y de repente, pum, que me penetra de repente, así como una descarga eléctrica. Y me invadió todo mi cuerpo, una sensación sobrenatural jamás experimentada en toda mi vida, jamás. Y empecé yo a hablar cosas que no entendía. Ya hablé, cosas que no entendía. Mi niña volteó y me dijo, ¿qué le harían a mi papá? Pues, ¿qué le hicieron? Y decía ella, pues, no, quién sabe qué le harían, pues nadie se arrimó a hacerle nada. Y ahí estaba yo. Y cuando se terminó la oración, la petición, entonces ya abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos dije, qué tremendo, con qué razón esta gente viene aquí. Experimenté algo que jamás en mi vida había experimentado, jamás una cosa sobrenatural. Y en eso, cuando volteé para irme para mi asiento, veía los rostros de toda la gente brillar, blancos, blanquecidos. Una cosa tan sobrenatural, tan hermosa, tan preciosa, que nunca me imaginé yo que fuera a ver yo eso. Y dije, ¿con qué razón esta gente viene aquí? Ahora estoy peor, ahora sí. Y me entró una sensación de ir a agarrar y abrazar a toda esa gente. A todos los veía tan bonitos, tan guapos, tan hermosos.
que les brillaba a todos el rostro. Y yo me fui caminando para el asiento y me senté. Y cuando salimos yo tenía ganas de abrazar a todo el mundo. Pues unos me abrazaban, los más eufóricos, y los menos pues me saludaban. Pero yo quería abrazar a todo el mundo. Sentía un amor tan tremendo, tan profundo, tan fuera de mi mente, tan fuera de mi pensamiento, que no lo podía entender. Yo no podía entender eso, pero hasta después lo entendí, que es el amor de Cristo, que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Un amor que no se puede entender. Se puede tener, se puede dar, pero no se puede entender. De manera que entonces ahí fue cuando ya me empezó mi nueva vida. Salimos y mi señora pues me iba viendo cómo iba de gozoso, cómo iba de contento, y iba pensativo, pero a ella no le dije todavía no les dije nada. Cuando me fui al trabajo, yo en la mañana que me fui otro día, me levanté y me fui al trabajo y me fui muy temprano, me levanté muy temprano. Fui de los primeros que llegué, se empezaron a burlar todos de mí porque yo era antes el último que llegaba y ahora fui el primero. Me dijeron, ¿qué te pasó, Angelito? Ángel o Ángel o José, como quieran ver. Los mecánicos, yo trabajaba en un taller mecánico de la Pireviel de aquí del Paso. Y empezaron a burlarse de mí. Dice, ¿qué te pasó? ¿Te aventaron para la carra del perrillo? ¿Dormiste con el perrillo afuera? ¿O te tumbaron de la cama temprano? Le dije, no, ninguna de las dos cosas, es que tuve ganas de venir temprano. Yo no sabía cuál era el propósito de Dios, pero el propósito de Dios era para seguirme preparando. Cuando entraron, abrieron la puerta ellos, los mayordomos, entré yo y me subí para el aposento alto allá donde están los uniformes y los vestidores de los hombres, de los mecánicos. Cuando iba pasando la puerta de ahí del lugar, oí una voz que me dijo, aquí empieza tu nueva vida. Y dije yo, ¿cuál nueva vida? Me dijo, la que te di anoche. Y yo no entendí, comienza ahora mismo. Y volteé mis ojos así para arriba y empecé a ver mucha basura que hay en los baños, en talleres mecánicos. Y la empecé a agarrar y la empecé a arrancar y empecé a echarla en el bote de la basura. Y entonces todos los mecánicos, fui a agarrar todos los libros que estaban ahí en los migitorios y los eché tan a la basura. Fueron de ahí empezó la guerra mía. Fueron mis amigos y empezaron a poner allá demandas contra mí con el supervisor. Y ya ahí fue cuando empezó mi vida. Porque siempre me llevaba ahí muy fuerte con los mecánicos. Había un mecánico que nos llevamos tan fuerte que nos hacíamos puras malas razones. Llegó ese día y me dijo una mala razón. Y yo le quise regresar para atrás y no salió de mi boca, no articuló nada. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te quedaste mudo? ¿Te comieron los ratones la lengua? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no le dices ahora? No, le dije, ¿sabes qué? Ya de aquí para adelante yo ya no quiero llevarme así. ¿Por qué? Me dice, porque ya no quiero ser así. Y me dice, vaya, ¿ahora cómo quieres ser? No me vas a decir que eres un angelito ahora. No me vas a decir que tuviste una experiencia y que ya, con Dios, y que ya no. Le digo, tómalo como quieras, pero ya no quiero llevarme así. Y él me seguía, creía que yo podía seguir llevándome con él, pero nunca me volvió a llevar ya pesadamente. Después me manda a llamar el supervisor y me dice, oye, Angelito, porque me decía Angelito, me decía, él y yo éramos uña y mugre también en la tomadera. Y me dice, Angelito, me han dicho que tú andas por ahí haciendo cosas indebidas, que andas rompiendo toda la pornografía y todo lo que hay aquí, los libros. Le dije, sí, le dije, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Este es un lugar público, le digo, y cuando llega gente aquí llegan familias, los troqueros llegan con familias, niños o mujeres, y a veces entran a los baños, y ahí ven toda esa basura. Y eso se me hace que para unos negocios como estos no es correcto. Y entonces se quedó pensando un ratito y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer eso? Sí, le digo, yo quiero limpiar, no lo quiero limpiar yo, Dios es lo que quiere hacer, pero me quiere usar a mí. Y me dice, vaya, me dice, ¿qué te pasó, Angelito? Y le platiqué brevemente nomás lo que me ha pasado. Y me dije, bueno, empieza ya, dice, y empieza conmigo si quieres.
Luego me dio la autorización. Pues de ahí empecé a hablarles a todos de Cristo y de ahí nunca tuve miedo, nunca tuve temor. Entonces, ¿qué pasó? Que mi señora les platiqué lo demás cuando él me preguntó que si por qué andaba serio, y yo que le contesté. Pues sí, yo lo notaba serio y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que qué es lo que le pasa? Porque sí lo noto muy pensativo. Entonces estábamos en la mesa después de comer y me dice, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando van a una iglesia, pues que empiezan a alabar al Señor? ¿Y qué es lo que sienten? Pues yo empecé a decirle que lo que sentíamos, ¿verdad? Mucha paz, mucho gozo, mucha alegría. Y él me dice, ¿pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Pues a mí me pasó algo muy, muy extraño, muy diferente. Y empezó a contarnos sobre la primera vez la visión, cuando se le hizo de día. Después lo que pasó cuando estuvo en la alabanza, la primera vez que fuimos, y lo que le pasó la última vez, que fue, pues muy realmente fue el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando él me dijo lo que pasó... Vamos a pasar a un video musical en unos momentos más. Y después regresamos. En este momento pasamos el video musical y en un momento para atrás regresamos. Ok. Gracias. Pues estamos de regreso, bien. Y no olvide llamar para oración, cualquier necesidad, al 915-532-8518 en esta estación cristiana, canal 38. Pues continuamos pues con este testimonio y le paso a mi amada esposa la palabra de que que le diga cuando me preguntó, que ella diga lo que pasó. Cuando yo le pregunté que sí, qué sucedía cuando estaba en la iglesia, que sí, qué sentían ellos. Mi amada esposa. Así es, efectivamente. Él siempre preguntaba qué era lo que nos había pasado, qué era lo que nosotros sentíamos cuando íbamos a la iglesia. Y pues claro que le decíamos que era un gozo muy especial. Pero él decía, ¿qué más? ¿Qué más han sentido? Y le digo, ¿por qué? Y dice, bueno, voy a explicarles lo que a mí me pasó. Empezó a platicarnos sobre las experiencias que había tenido, primeramente cuando tuvo la visión, cuando se le hizo de día, que venía de noche, que no nos encontró en la casa y que efectivamente ahí estábamos. No sé por qué no nos vio, cuál fue la razón que no nos vio, porque para él era de día. Y entró 2 veces y claro que lo vi, que entró 2 veces, abrió la puerta y salió, pero la segunda vez que salió fue cuando ya salí tras de él y le hablé. Y pues él se quedó muy sorprendido porque en ese momento se le hizo de noche. Entonces, pues ya él ya no pudo dormir y así continuamos. A la próxima vez que fuimos, que él tuvo esa experiencia hermosa en la alabanza, y después que ya volvimos, que ya él ya no quiso volver a la iglesia donde íbamos, asistíamos, él quería ir otra vez allá porque había sentido tanto gozo que él sentía volver allá, sentía una necesidad de volver otra vez al lugar donde habíamos ido. Y entonces volvimos y claro que allí fue donde recibió él el bautismo en el Espíritu Santo, que él no lo entendió. Pero cuando él nos platicó todas sus experiencias, entonces pues yo le dije, el bautismo en el Espíritu Santo es ese hermoso don que el Señor, pocos son los que se los da inmediatamente. Cuando el Señor toca a una persona de esa manera, tiene como un llamado, tiene algo muy especial, como un llamado. Empecé a decirle, pero ¿qué clase de llamado? Pues yo le dije,
un llamado, el Señor te quiere usar, no sé qué es, no sé qué sea el propósito del Señor, pero lo que sí sé que es algo muy hermoso, que fue algo muy glorioso y que gloria a Dios, porque ya de allí seguimos nosotros como si fuéramos, como si ya tuviéramos mucho tiempo asistiendo en iglesias cristianas, alabando, glorificando al Señor, buscando de Él en su palabra y nos congregamos, empezamos a servir y él, claro que hubo estorbos, el enemigo se enoja, no estaba muy conforme con lo que había pasado, pero pues hubo unos estorbos muy tremendos. Bueno, pienso que mi esposo va a contárselos en breve, que lo que le pasó mismo en su trabajo. Que Pues bien, así estuvo. Yo no entendí qué es lo que había pasado, qué es lo que había sucedido en mi vida. Lo único que pude ver es que mi Padre Dios me cambió, me transformó en otra persona, cambió mis pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi comportamiento, y me dio ese privilegio. Yo no entendía, pero cuando empecé a leer la Biblia, empezaba a hablar con gente que sabía, me dijo, no, pues el Señor te ha bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿con qué se come eso? Me acordé de los varones aquellos que llegó Pablo allá por Éfeso y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Me parece que me había pasado lo mismo, pero lo que sí sentí yo es que hubo un cambio tan radical en mi vida que yo nunca tuve temor de nada, de hablarle a nadie, nunca tuve temor de decirles inmediatamente a todo el mundo que yo era cristiano, incluyendo mi familia, mi propia familia. Y empezaron los ataques, y empezó el enemigo, y empezaron todas las cosas, situaciones en nuestra vida, pero dice la palabra que el Señor iba a estar con nosotros, de manera que empezó el enemigo primeramente a quererme destruir a mí. En mi trabajo, como era un trabajo de trocas pesadas, de trailers grandes, trocas de esas semi y todos esos que cargan por cargas pesadas, y mi especialidad era en todo el engranaje de las trocas, transmisiones, diferenciales, transfer cases y todo lo que era de dirección, de las cajas de la dirección. De manera que cierto día iba yo a cambiar un bushing a una troca. Esos bushings son los que llevan suspensiones de atrás, que las traen las trocas cementeras, las que cargan cemento. Y esos bushings son unos bushings gruesos y espesos, más grande, por así decirlo, que esta copa, el doble, pero de grueso, espesor, gruesos, y esos bushings tienen que ir a presión en la máquina, y esa presión tiene que presionar arriba de 100 toneladas para que pueda botar ese bushing. Y me metí yo a esa máquina y iba yo para allá, pero yo no sé qué iba haciendo, que iba orando. Eso desde ese día que me pasó a mí, ya nunca jamás volví a dejar de andar yo hablando con el Señor allá abajo de las trocas donde dije que andaba. Yo estaba hablando con el Señor y ese día iba, Señor, guárdame, no sé por qué le dije, guárdame de todo accidente. Voy a entrar a ese lugar y voy a prensar estos bushings y tú guárdame. Y me metí, pero yo no sabía que tenía que ponerme toda la cubierta. Había una red inclusive de metálica que esa se ponía al frente de uno cuando se ponía el bushing para empezar a presionar. Yo en ese día lo único que traía son mis lentes nomás de gafas de seguridad y era todo lo que traía, no puse más cubierta. Y puse el bushing y empecé a presionar, y cuando empecé a presionar, de repente iba como en 80 toneladas de presión, cuando de repente se oyó como una explosión de una bomba ahí en donde estaba el lugar yo, en el salón de la herramienta, donde estaban todas las máquinas. Y empezaron a caer las luces, los focos a apagarse, y empezaron en las paredes a clavarse clavos, astillas. Brincó, se hizo miles de astillas ese bushing por la presión que tenía, y explotó como una bomba. Y se vino toda la gente en carrera, ya sabían lo que había pasado porque ya habían tenido una experiencia 3 años atrás en esa misma compañía con un americano que era mecánico, y ese americano le explotó también. Él sí tenía la protección y digamos que con todo eso lo mató. Se le enterraron astillas por todo el cuerpo.
Y llegaron ahí conmigo y yo estaba nomás pues, sorprendido y aturdido. Y llegó el que de mantenimiento primeramente encarrerado. Y me dice, Ángel, Angelito, dice, ¿qué te pasó? Digo, nada, pues mira que explotó esta cosa y luego volteamos por todos lados. Astillas clavadas en las paredes y focos de arriba tirados por todos lados, vidrios por todos lados. Y luego dice, y tú no tienes nada, ¿no? Y muy asombrado y me volteaba todo al revés. Me dice, ¿estás seguro que no tienes nada? No, le dije, no me pasó nada. Se dejó venir toda la gente, todos los mayordomos, supervisores y todos de la oficina. Y se quedaron ahí viéndome todos y me veían muy, muy atentos todos. Y el que se llevaba mucho conmigo, el que se burlaba mucho de mí porque era cristiano ya, me dijo, me dice, ha de decirme ahora que esto es un milagro, que Dios te protegió. Le dije, mira, no te voy a decir nada, tómalo como tú quieras y como tú pienses. No me interesa lo que tú piensas, lo que tú creas. Yo lo único que sé es que mi Padre Dios me guardó. Y se fueron todos, y se fueron todos, y al ratito hubo una reunión ahí en la oficina principal. Y el de mayordomo, ustedes saben, el de mantenimiento, ese es el heraldo de ahí, de las compañías. No, sin ofender a nadie, todos los de mantenimiento conocen todo lo que pasa alrededor. Y fue encargada y al rato me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Me dice, están muy sorprendidos allá con esto que te pasó a ti. ¿Y cuál sorprendido? No, lo más sorprendido es que están en que tú no tenías cubierta y no te pasó nada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creen que es? Dice, solamente, dijo uno de ellos, es un milagro. Y dijeron todos, sí, es un milagro. Y luego dice, algunos dieron gracias a Dios por verte librado de ese, porque es problema para la compañía. Y así se quedó. Y entonces yo, pues, el Señor cada día me empujaba más y me empujaba más a hablar de su palabra. No tenía temor yo de hablar de su palabra. Eso es lo que es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es para que nosotros demos testimonio vivo, sin temor, ni tapujos, ni tampoco miedo a nada. Ni nadie te puede callar en esa área cuando tú hablas del poder de Dios y su poderosa palabra, porque cuando tú tienes la razón, vale más una razón que una controversia de que alguien te diga, no es así. Pues vale más una experiencia y puedes pelear mejor que con razonamiento. De manera que yo decía, pues piensen lo que quieran, pero Dios me cambió. Y así fue cuando el Señor empezó a trabajar conmigo. Empecé a hablarles valientemente a todo el mundo le hablaba de la palabra, donde quiera que estaba, donde quiera que iba. Porque en ese entonces, aún en los caminos me paraba y le decía a mi Señor, déjame darle una manita a esa persona que está ahí con la llanta ponchada. Llegaba y les bendecía, y les ayudaba y les hablaba de la palabra mientras estaba ahí. Ya cuando me iba a ir me decían, oiga, ¿a qué religión pertenece usted? No, decía, soy cristiano. Me decían, ¿y a qué iglesia voy? Yo quiero ir a una iglesia de esas que usted va, ¿cuál es? No, digo, pues vayan, busquen iglesia cristiana. Yo no quería mandarse a mi iglesia especial, a una iglesia especial. Busquen una iglesia cristiana y lean la palabra. Y reciban al Señor Jesucristo como único persona Salvador, porque sin Él no van a dar el peso, sin Él no van a dar la medida. De manera que ahí empecé a ministrar a todos los mecánicos. El Señor entonces me trajo por todos los talleres. Yo anduve en todos los talleres del Paso, en Peterbilt, en GMC, en West Ford, en Freightliner, en U-Joint, en John Deere, en todos los talleres me trajo. Yo no sabía la intención, pero mi intención nunca fue salirme de ahí, de donde estaba. Pero cuando el Señor me tocó, me sacó por todo lado. Yo no sabía el propósito, pero después sí me enseñó. Me enseñó el propósito, porque cuando me salí de ahí, ya se habían quedado algunos mecánicos convertidos al Señor. Muchas pruebas, muchas luchas. De manera que el Señor, cuando también empezamos, que le decía que me quería destruirme, también me mandaron a chequear unas baterías de una troca que estaban bajas, eran tiempo de frío. Les puse el cargador, le dejé le eché ácido, las baterías, y me fui para allá a tomar un café. Cuando regresé, fui a ver cómo estaban las baterías. Y quité el tapón de una y al irme a asomar, cuando me fui a asomar, explotó la batería. Me explotó toda la cara, el ácido, todo por los ojos, por toda mi cara. Y empecé a gritar y a decirles, ayúdenme. Y no, pues no había nada, estaba yo solo porque estaba
la troca retirada del taller, ahí donde están las trocas parqueadas. Me vine, yo no sé cómo llegué sin abrir los ojos cuando estaba la llave, y empecé a enjuagarme, a lavarme. Y llegó ahí otra vez el mismo que les digo, de mantenimiento. ¿Qué pasó, Angelito? Perdón. Me dice, ¿qué pasó, Angelito? Y le dije, pues no sé qué pasó, pero no puedo abrir los ojos porque me arden tremendamente, que me trajera lumbre. Ya le dije que me había explotado una batería. Y entonces me llevaron inmediatamente al doctor, al de los ojos. Y me chequearon los ojos, me decían, no los abras. Me chequearon los ojos y me dijeron que tenía la retina quemada, que iba a quedar ciego, que no iba a poder ver, que ya no había mucho remedio. Me cubrieron los dos ojos y me dijeron, no te vayas a quitar nada de la venda, que alguien te lleve a tu casa y que alguien te lleve a tu casa, y no pueden manejar. Y en ese tiempo, cuando me dijo eso, le dije yo al Señor, le dije, pues ¿cómo es posible, mi rey, que te acabo apenas de conocer, empiezo a leer tu palabra y luego me sucede esto? Digo, ¿qué es lo que pasa? Y dije, no me vas a dejar que quede ciego, Señor. Entonces, ¿cómo voy a leer tu palabra y cómo le voy a hablar a los demás de tu palabra? Y cuando grande fue mi sorpresa, que cuando se llegó en la tarde, que iba ya me quité una de las vendas nomás para ver, y pude ver que veía perfectamente bien. Y luego me quedé así, me sorprendí, me quité la otra y vi perfectamente. Y cuando me dijeron los ahí que me tenían en la oficina, ahí en el salón donde se reunían los que esperaban las trocas. Y entonces me dijeron, pues habla a alguien que venga a llevarte, porque de tu casa, que venga para que te lleven, porque no vas a poder manejar. Le dije, pues no iba a poder, pero ya puedo. ¿Por qué? Me dice, pues es que ya, le dije, ya el Señor ya me sanó. Me dice, ¿cómo que te sanó? Sí. Y luego me dijeron, ¿por qué te quitaste las vendas? Le dije, pues porque ya veo bien. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser, me dice, no. Y luego me dice, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar al doctor. Y dijo, ya estaba cerrado porque salíamos nosotros más tarde. Otro día temprano me llevaron con el doctor, con el oculista, especialista. Y me chequeó todo y me dijo, ¿cómo pasó esto? Dijo, ¿de qué? Pues, ¿qué le pusieron? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te hiciste? Nada, le digo, solamente la oración del Señor. La oración tiene poder y la oración del justo puede mucho. Y se quedan sorprendidos, decía el doctor, no. Decía, no, esto no puede ser. Y yo le dije, pues no puede ser para usted, pero para Dios sí, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y yo tengo el Dios que todo lo puede. Que si usted no cree que Él hizo un milagro, es problema suyo. Pero yo le creo al Señor antes que a la voz del hombre. Le creo a la voz del Señor. Y así se quedó. Nuestra vida empezó a ser tremendamente diferente. Pero una cosa muy hermosa. Dentro de las luchas, tribulaciones, pruebas y todo, el Señor ha estado con nosotros y Él estuvo y sigue estando. ¿Por qué le digo? Por muchas razones. Porque Él sigue guardándonos de toda adversidad. Tenemos una familia muy bonita, muy hermosa. Mis hijas, yo las amo, nos amamos. Mi amada esposa es una reina, que yo le digo mi reina y se enoja porque le digo mi reina. Pero pues así es el amor de Dios el que hace todas las cosas. Y yo le digo a usted que si usted está batallando con su esposo porque es borracho, es malcriado, pídale al Señor que se lo cambie. No peleite con él, no peleite con carne y sangre, porque no llega a ningún lado. Nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino contra potestades de las tinieblas que andan en los lugares celestes. Ahí es donde está la prueba, ahí es donde está la lucha. Y no solamente dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. De manera que el Señor es el que nos da la fuerza, la fortaleza, ¿para qué? Para poder nosotros cada día poder ser valientes, poder ser arrojados, porque Dios, cuando nos da su Santo Espíritu, no es un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio.
Hay que tener ese amor primeramente a mi Dios, a nuestros semejantes, y luego un dominio propio de que nadie nos haga enojar, ni nos haga irritar, ni perder la tangente, porque el que se enoja pierde. No se enoje nunca porque le digan fanático, loco, hermano separado. Yo aprendí, y inmediatamente el Señor me enseñó eso. Nunca, jamás yo he refutado ni he peleado con nadie, excepto si no es con la palabra. No he peleado ni peleo, ni seguiré peleando por religiones, conozco tanto, pero no es mi intención tampoco nunca ni ofender a nadie. Mi intención es que el Señor se llene el reino de los cielos. No que se llenen las iglesias, sino que se llene el reino de los cielos de toda la gente salva. De manera que si usted no conoce las cosas de mi Padre Dios, hoy es el día. Si usted nunca ha oído, no es una coincidencia, no es una coincidencia que usted esté, es un propósito de Dios, porque el Señor tiene grandes propósitos para su vida y para mi vida. Él lo tiene y Él lo hace. Es el único que lo puede hacer. El enemigo ha tratado muchas veces de destruirnos, pero dice el Señor que, como dijo Pablo, el Señor me ha librado de todas mis aflicciones. Él nos libra de todo. Solamente confiando en Él y confiando en que su Santo Espíritu está con nosotros, y Él nos guía y nos lleva a toda verdad y a toda justicia y nos recuerda todas las cosas. He aprendido eso, como dijo Pablo. He aprendido a comportarme y a estar conforme con todo lo que tengo, porque he aprendido en todo y por todo, porque es el Señor que nos ha enseñado. De manera que yo le conmino a usted a que usted no pleitee con nadie. No hay con nadie, porque no es la cosa que pleitemos. Si nosotros ministramos, hablemos y ministremos conforme a la palabra de Dios. No hagamos nosotros algo fuera de eso, porque el que se sale de la palabra de Dios pierde y no está en la verdad, como dijo Pablo, para que aprendan de mis hijas y no salirse del lugar y se vayan más allá de lo que está aquí escrito, o sea, hablado, o sea dicho. De manera que vamos a pasar ahorita a orar por las peticiones. Ya vamos a terminar en unos momentos más y vamos a pasar con las peticiones para orar. Y recuerde que la línea de oración es 532-8518. Gracias. De manera que... Gracias. Bueno, gloria al Señor. Estamos aquí siguiendo el servicio y vamos a orar por las peticiones que nos están llegando en esta mañana. La señora Teresa Puga pide por su hijo que anda en drogas y otro hijo que quiere terminar con su matrimonio. Tiene 3 hijos. Lupe Castillo, oración por familia Castillo y por Liz Miriam Castillo, que Dios los traiga a sus pies. Gloria al Señor. Claro que el Señor puede hacer todas esas cosas. María Tarango, por sanidad de dolor de cabeza y la operación de sus rodillas porque tiene mucho dolor. Tony Rivera le manda saludos al pastor, y Ricky Vargas, oración por el ministerio y la Liga de Fútbol Cristiano. Él es el pastor de la liga. Gloria al Señor. Claro que estamos orando. Rosa Núñez, por Eusebio Núñez, que se cayó, tiene un coágulo en la cabeza. Por su hija y su familia, por un milagro y fortaleza. También por Dora Guadalupe, por soledad y por fortaleza. Por sus hijos Tony, Germán y Rocío, que trate bien a su nieta y para protección. Claro que sí, el Señor está escuchando todas estas peticiones. Y que Dolores Torres, por su hijo Jesús Emanuel Orozco Torres, por sanidad, tiene cáncer en un cuadril, y por su matrimonio y esposa Aide González, y por otro hijo. Y Olga Aimé quiere sanidad de su cuerpo para que pueda caminar, y por una cortada que se hizo para que Dios la sane. El Señor está escuchando todas estas peticiones y Él obra. Oración por su nieto Abraham Terrazas, porque se le acaban las fuerzas a sus padres, y a Eric por Pati Terrazas y por un milagro. Lupe pide oración para depresión y por plagas en su casa, y por su hija que ya no se pudo casar, para que Dios limpie su hogar y su familia. Por María,
por salvación, sanidad, por Raúl, Lino, Federico y María Aida y Carlos, por salvación y sanidad. Pide para que Dios le dé una esposa cristiana, Gabriel. Rosa pide sanidad por su hijo. Elena Muñoz por su hijo Sergio, sanidad, está muy enfermo. Elsa felicita al programa, gloria al Señor. Belia, trabajo para su hija. Enrique, salvación y sanidad para él y sus papás. Hermano Américo, para que Dios saque a luz a los falsos cristianos. Berta, por todos los que tienen cáncer, por los ataques del 9/11. Cristina Jaques, sanidad de huesos. Estela pide protección por su esposo y su familia en Juárez. Rita, por las finanzas y su trabajo. Nicole pide sanidad completa. Juanita Barba pide sanidad completa por su nieto. Hermana Torres, sanidad y trabajo para su familia. Beto pide un trabajo. El Señor escuchó todas estas peticiones. Y estamos en esta hermosa mañana, Padre, poniéndonos delante de tu presencia estas peticiones que han sido leídas aquí, Padre, escritas. Tú conoces cada necesidad, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres el abogado por excelencia, el médico divino, y tienes la medicina gloriosa, que es la sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y esa medicina es la sangre preciosa del Cordero, que nos hayas librado, que nos has limpiado, y es la que nos sana, con sus llagas preciosas nos ha sanado. De manera que nosotros declaramos sanidad, bendición, prosperidad en todas estas peticiones, y que tú hagas, Señor, la voluntad en cada uno de aquellos, porque tu voluntad es buena y es perfecta. En tus manos la ponemos, sabiendo que tú eres el Dios de toda misericordia. Te pido por todos aquellos que están alrededor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos despedimos de este momento. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Dios los bendiga y bendiciones. Muchas bendiciones.